Buenos días, amadas mujeres, bienvenidas a un nuevo video del canal Ministras Competentes de un Nuevo Pacto. Hoy día vamos a continuar hablando de sacerdocio. Hoy quiero hablar del recobro del sacerdocio. Hay un término que se usa mucho para la monarquía, ¿cierto? Para los reyes, que tiene que ver con el abdicar. Tal vez nosotras no hemos perdido el sacerdocio, pero sí hemos abdicado al sacerdocio. Y no solamente las mujeres, en general, hoy día es necesario recobrar el sacerdocio. No el sacerdocio de la mujer, ni el sacerdocio del varón, ni el sacerdocio de la tercera edad, ni el sacerdocio de los niños, sino que necesitamos recobrar el sacerdocio de todos los creyentes, porque todos los creyentes hemos abdicado a nuestro sacerdocio en alguna medida. El sacerdocio se nos fue entregado, pero abdicamos. Y por eso es necesario que sea recobrado. La palabra recobro significa volver a poseer lo que ya era tuyo, recobrar o recuperar el sacerdocio. Tú y yo necesitamos recobrar con urgencia el sacerdocio. ¿Cómo fue que abdicamos al sacerdocio? ¿O qué cosas hacen o provocan que tú y yo abdiquemos constantemente a nuestra función sacerdotal? Vamos a entrar a hablar de esto porque necesitamos estar alertas, necesitamos desechar estas cosas que pueden estar en nosotras, porque necesitamos recobrar nuestra función sacerdotal. Cosas que nos hicieron abdicar al sacerdocio. Número 1, tenemos el ejemplo de Israel en el monte, ¿cierto? Cuando se entrega la ley a través de Moisés, tenemos un versículo, Éxodo 19, del 5 al 6, Dios mismo le dice a Israel: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdote y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Esto se lo estaba diciendo Dios mismo al pueblo de Israel. Yo haré de ustedes un pueblo de sacerdotes. Sin embargo, en el capítulo 20, en el versículo 18 al 21, vemos al pueblo de Israel abdicando a su sacerdocio. Esta es la primera muestra de cómo abdicamos al sacerdocio. Dice Éxodo 20, del 18 al 21, dice: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos, y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Este es el primer ejemplo de cómo Israel, un pueblo al que se le estaba entregando el sacerdocio, y Dios mismo hablando con ellos cara a cara, ellos mismos dicen: nosotros preferimos que tú, Moisés, hables con Dios y después nos comuniques a nosotros, pero nosotros no queremos tener nada ahí que ver. Esa es una forma de abdicar. Aquí vemos un ejemplo de cómo se abdicó, cómo se perdió el sacerdocio cuando comienza la abdicación del sacerdocio de todos los creyentes. Dios quería y Dios tenía un plan original, y era que todos, que todo Israel fuese un pueblo de sacerdotes. Sin embargo, el pueblo de Israel se transformó en un pueblo dirigido por sacerdotes.
pero no en un pueblo de sacerdotes. Quiero que ustedes puedan entender la diferencia entre ser un pueblo de sacerdotes, donde todos son sacerdotes, a ser un pueblo dirigido por sacerdotes. Porque esto es lo primero que ocurrió en la historia del sacerdocio cuando hay un quiebre. Entonces hubo una casta que comenzó a dirigir al pueblo e Israel se transformó en un pueblo donde había sacerdotes, pero no todos eran sacerdotes. Esto tiene que cambiar. Muchas veces somos nosotros mismos los que abdicamos al sacerdocio. Nosotros mismos le decimos al Señor, ¿sabes qué? Yo no quiero tanto compromiso, no quiero estar tan involucrado y prefiero tener un sacerdote. Prefiero que alguien me dirija, prefiero que alguien me ministre a mí antes que yo ser y yo ejercer sacerdocio. Esto se vio en el pueblo de Israel y lo continuamos viendo en el pueblo de Dios hasta el día de hoy. Muchas veces pastores se ven sobrecargados con una función porque la iglesia, los miembros, no tienen un sacerdocio activado. Entonces las típicas frases de pastor o pastora, ore usted por mí, porque a usted Dios lo escucha más. Pastora, usted que sabe más. Pastora, usted que sabe de Dios, que conoce a Dios mucho más que yo. A usted que Dios lo escucha más. Todas esas frases son resultados de nuestra propia abdicación. Somos nosotros mismos como el pueblo de Israel diciendo, yo no quiero tener una cercanía, una comunicación directa contigo, prefiero que haya un intermediario. Desde ahí, desde Éxodo 20, Israel se transforma en un pueblo no de sacerdotes, sino que en un pueblo dirigido por sacerdotes. ¿Habían sacerdotes en Israel? Sí, eran pocos y era una casta. Era un grupo de gente seleccionada. Y hasta el día de hoy vemos dentro de nuestras congregaciones, en la iglesia global, vemos todavía castas sacerdotales, que por lo general es el pastor, el hijo del pastor, el nieto del pastor, el bisnieto del pastor, y nunca se levanta más sacerdotes. Pareciera que todo depende de una sola persona, de una sola casta. Esto tiene que ser derribado en nosotros porque tú eres sacerdote. Eso no significa que te vas a levantar en rebelión contra tu pastor, no significa que ahora el pastor perdió autoridad, significa que tú tienes el mismo Cristo que tiene todos los líderes, todos los pastores que están en las congregaciones, tú tienes al mismo Dios y tú puedes operar sacerdotalmente en cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Dios te escucha a ti tanto como escucha a cualquier pastor. El mismo Dios que tienen hombres tremendos como Billy Graham, que nosotros admiramos, ¿cierto? Ese mismo Dios lo tienes tú dentro de ti y está esperando que se active dentro de ti el sacerdocio. No seamos como el pueblo de Israel, que ellos dijeron, no, yo prefiero tener un intermediario y yo veo desde lejos. No, tú estás llamada a ser sacerdote, a ejercer sacerdocio. Vamos a recobrar el sacerdocio no solamente de la mujer, sino de todos los creyentes. Número 2, lo vemos en Oseas 4:6, que dice, Dios hablando a través de su profeta, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. A mi pueblo le faltó conocimiento. Aquí dice que el pueblo desechó el conocimiento. ¿El conocimiento de qué?
el conocimiento de Cristo, ¿cierto? De conocerlo a Él. Dios quería tener una comunión con su pueblo, que le conocieran, y Dios está diciendo, tú me desechaste. Yo quise venir a conocerte y tú me desechaste. Y por cuanto me desechaste, yo te echaré del sacerdocio. Esta es un principio que podemos ver claramente en la Escritura de cómo abdicamos a nuestro sacerdocio. Si nosotros no entendemos que el sacerdocio al que estamos llamados consiste principalmente en conocerlo a Él, en estar con Él, en comunicarnos con Él, en tener comunión primeramente con Él. Si nosotros no entendemos eso, estamos abdicando automáticamente a nuestro sacerdocio, porque el sacerdocio no son actividades eclesiásticas, no son buenas conductas, no tiene que ver con obras. El sacerdocio tiene que ver con conocerlo a Él. Dios aquí está diciendo literalmente, yo te deseché de mi sacerdocio porque tú no quisiste conocerme. Tú tomaste las riendas por ti mismo, por ti misma, y me desechaste a mí. Amadas mujeres, tenemos que romper con esto. Tenemos que transformarnos en mujeres que quieran conocerlo a Él cada vez más. No caigas en el error de creer que porque has escuchado algunas prédicas ya le conoces. No caigas en el error de creer que porque has escuchado un poquito o tal vez llevas mucho tiempo en la iglesia, creer que ya conoces lo suficiente al Señor. El sacerdocio se va a activar en ti a medida que lo vayas conociendo. Esto se trata de conocerlo a Él. Que Dios, cuando lo veamos cara a cara, Él no te diga estas palabras: por cuanto desechaste el conocimiento, yo te eché del sacerdocio. Que esto no nos pase a nosotros. Todo lo contrario. Tú conoces al Señor. Que cada día tú puedas conocerle, que cada día tú puedas tener una comunión con Él, y eso va a activar en ti automáticamente el sacerdocio, porque alguien que ha visto a Dios no puede seguir igual. Alguien que ha hablado con el Señor, alguien que ha tenido comunión con Dios, nunca puede estar en silencio, nunca queda igual. Estamos consumidos por un fuego que nos hace hablar de Él, compartir de Él, porque le conocemos, porque le estamos conociendo. Yo te motivo a que se recobre el sacerdocio en ti a través del conocimiento pleno de Cristo, que tú puedas conocer al Señor cada día más. Número 3, la decadencia de la iglesia y la doctrina de los nicolaitas. En Apocalipsis vemos las 7 iglesias y podemos ver un reflejo de la decadencia de la iglesia, cómo la iglesia empieza a decaer. Ya en los tiempos de Éfeso, que es una iglesia posapostólica, ya podemos ver la decadencia, empieza a decaer la vida de la iglesia, ¿cierto? Y en Apocalipsis 2:6 Dios le habla a Éfeso, y Éfeso es una iglesia que guardó la doctrina, que la conservó, guardó la verdad. Dios, dentro de todas las cosas buenas que le recalca, le dice: pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Éfeso es una iglesia que preservó la verdad, la guardó de doctrinas que no correspondían, que tienen que ver principalmente con la doctrina de Balaam y las doctrinas de los nicolaitas. Sin embargo, ya para la iglesia de Pérgamo, Dios está hablando y corrigiendo a la iglesia de Pérgamo y le dice: y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Ya en Pérgamo tenemos una iglesia que dejó entrar la doctrina de los nicolaitas. ¿Cuál es la doctrina de los nicolaitas? Era una doctrina que planteaba
el clero y el laicado, que planteaba la existencia de un dirigente, que planteaba prácticamente el hecho de que hay oidores y un expositor. Entonces, Pérgamo, la iglesia de Pérgamo, que es una iglesia que se casó con el sistema, le abrió las puertas a una doctrina nicolaíta, que tiene que ver con hacer esta división de castas. Un grupo de gente que sabe más, que hace más, que funciona mejor que el resto. Un grupo de gente que tiene ciertas funciones principales más importantes y otros que escuchan, miran, observan desde lejos. Esta doctrina de los nicolaitas ha perseguido a la iglesia hasta el día de hoy. Hoy día dentro de nuestras congregaciones todavía podemos ver que hay un grupo de gente que se compone principalmente por líderes y pastores que hacen la mayor cantidad de funciones, que son los que predican, que son los que dirigen, y por otro lado está el grupo de los oyentes. Tenemos que derribar ese diseño, porque no es el diseño que Dios tiene. Dice Dios que yo aborrezco la doctrina de los nicolaitas. Esto es un problema porque cualquier persona que escucha esto puede caer en rebeldía o creer que estamos desautorizando o deshonrando la función pastoral. Eso no es así, pero tiene que ver con una doctrina, una enseñanza en donde pareciera que lo que se enseña es yo sé más y tú no sabes nada, yo ejerzo y tú no ejerces, tú no sabes, tú te sientas, escuchas y yo funciono, opero, las cosas buenas, los milagros me ocurren a mí y tú solamente ves de lejos, y eso es lo que tenemos que romper. ¿Cómo rompemos con esto? Con volver la iglesia a las casas. Amadas mujeres, tú en tu familia, haz un altar familiar, practica, ejerce tu sacerdocio primeramente en tu casa, predica ahí, predícale a tus vecinos, a la gente que conoces, a tus compañeros de trabajo. Necesitamos romper con esta doctrina que se ha establecido dentro de la iglesia y que Dios aborrece. La idea de un solo pastor, la idea de un solo dirigente, la idea de una sola casta que dirige, que gobierna. Necesitamos romper con eso. Estos tres principales factores son las que han hecho que nosotros abdiquemos al sacerdocio al que fuimos llamados. Hemos abdicado por estas tres principales causas. Una doctrina que se ha puesto dentro de la iglesia que nos enseña, que automáticamente nos posiciona como oyentes, que nos posiciona de lejos. Y nosotros también, por voluntad propia, muchas veces preferimos estar de lejos para no relacionarnos, para no ejercer nuestro sacerdocio. Todos somos sacerdotes. Necesitamos recuperar el sacerdocio de todos los creyentes. Rápidamente quiero tocar algunos temas de cómo recobramos el sacerdocio, cómo podemos volver, cómo podemos recuperar el sacerdocio. Lo primero es entender que Cristo es el sumo sacerdote. Tenemos que entender que el sacerdocio al que fuimos llamados no es algo que venga por nosotros, no es porque nosotros se nos haya placido, sino que Jesucristo como sumo sacerdote entró y nos hizo a nosotros sacerdotes conforme al orden de Melquisedec. Necesitamos entender que nuestro sacerdocio depende de Él, es por Él. Quiero leer un versículo, Hebreos 5 del 8 al 10, dice: y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Hebreos 5, 8 al 10. Y también que podamos entender que somos llamados al sacerdocio por Él, porque Él es el sumo sacerdote. Entender que es Él es el que nos capacita. Segunda de Corintios
3, del 4 al 6, es un versículo que hemos leído mucho a lo largo de estos videos, y dice: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Nosotros no somos sacerdotes porque se nos ocurrió a nosotros, sino porque Él nos hizo un pueblo de reyes y sacerdotes. Él nos capacita para el sacerdocio. Él se entregó como vida y tú tienes en esa vida todo lo que necesitas para ejercer sacerdocio. Número 2, conociendo o entendiendo el sacerdocio al que fui llamado. Muchas veces nosotros no entendemos a qué tipo de sacerdocio fuimos llamados. Dice Apocalipsis 5:10 que Él nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. ¿A qué tipo de sacerdocio fui llamado? A un sacerdocio espiritual, al sacerdocio conforme al orden de Melquisedec. Quiero volver a hacer un paralelo con 2 de Corintios 3, del 7 al 8, que dice: y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? El sacerdocio al cual tú fuiste llamada es el sacerdocio espiritual, que no significa que sea quieto o que no se haga nada, pero el sacerdocio espiritual tiene que ver con el sacerdocio conforme al orden de Melquisedec. Te quiero recordar ciertos videos que ya grabamos en donde hablamos de el sacerdocio en la práctica, ¿cierto? Donde estudiamos Hechos 2:42, que decía: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, ¿cierto? Donde hablábamos de que nuestro sacerdocio consistía en permanecer en estas funciones, que tiene que ver netamente en funciones en las casas y en la congregación, y en ministrar a Dios primeramente y ministrar a los otros. Tú fuiste llamada a este tipo de sacerdocio, a un sacerdocio donde primeramente tú ministras al Señor y en segundo lugar también ministras a la gente. Eres un puente, eres un canal para las personas. Número 3, ejercitándome. Este yo creo que es el desafío que tenemos como mujeres, ejercitarnos en el sacerdocio. Primera de Timoteo 4, del 7 al 8, Pablo le escribe a Timoteo y le dice: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. También 1 Corintios 9, 24 al 27 dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo acá le está enseñando, le está escribiendo a la iglesia respecto al ejercicio, ¿cierto? Le escribe a Timoteo y también le escribe a la iglesia de Corinto que el ejercicio, el ejercitarse, nadie que anda, que es un atleta, ¿cierto? Corre sin saber hacia dónde, todo lo contrario. Los deportistas, la gente que se ejercita sabe, tienen una meta, tienen un premio.
igual nosotros, dice que nuestra corona es incorruptible. Nosotros fuimos llamados a un sacerdocio espiritual y necesitas ejercitarte. Ejercítate para la piedad, orando, ejercítate adorando al Señor en tu casa, ejercítate predicando, enseñando. Te invito nuevamente a ver los videos anteriores donde hablamos del sacerdocio práctico, donde hablamos de las 4 funciones sacerdotales y aplícalos en estos tiempos también de crisis, de cuarentena, donde no podemos salir. Es el mejor tiempo, amada mujer, para que tú puedas ejercitarte como sacerdote. Ejercítate para la piedad. Toma ahí un tiempo con tu familia, ministra una palabra. Tengan la posibilidad de compartir, de tener comunión en la Santa Cena, conversen, predícale a tus vecinos. Mientras todos están en temor, tú habla fe, habla vida, habla esperanza para la gente. Este es el mejor momento, amadas mujeres. Yo quiero compartirte esto para que tú te actives. En este tiempo necesitamos recobrar el sacerdocio de todos los creyentes y podemos recobrarlo de estas 3 formas, entendiendo que Cristo es nuestro sumo sacerdote, que se trata de conocerlo a Él. Número 2, conociendo y entendiendo el sacerdocio al que fuimos llamados, un sacerdocio espiritual, un sacerdocio conforme al de Melquisedec. Y también ejercitándonos en este sacerdocio al que fuimos llamados. Yo te motivo, amada mujer, y también si es que hay algún varón viendo este video, esta palabra también es para ti, para los niños, para los adolescentes. Esta palabra no tiene género. Recobremos el sacerdocio de todos los creyentes, entendiendo y ejercitándonos, conociendo a qué sacerdocio fuimos llamados y ejercitándonos en el sacerdocio. Te invito a ver los videos anteriores donde hablamos de manera práctica cómo ejercemos sacerdocio y te motivo para que tú en estos tiempos en tu casa puedas ejercitarte. Mantengámonos firmes en la gracia que estamos, a la que fuimos llamadas, y les mando un abrazo.